Si uno es un catalogador, será una transición tal vez que provoca miedo, pero bueno, va a llegar en algún punto. And so let's talk about some of the transitions that are happening in technology itself. Nos vamos a referir a algunas de las transiciones que ocurren en las tecnologías en sí. And so these transitions I see more in the United States and Europe happening now, but I anticipate that more of them will be seen in Latin America in the very near future. Algunas de estas transiciones están ocurriendo ahora en Estados Unidos y en Europa, pero creo que algunas ocurrirán pronto en Latinoamérica también. So it's some of the important concepts have to do with a shift of architectures toward service-oriented architectures. Algunos de los conceptos importantes es un cambio de arquitectura hacia arquitecturas orientadas a servicios. You know, in my career, I've seen fundamental technology change from mainframe to client-server technologies, and more recently to web-based and cloud platforms that are based on the services-oriented architecture. En mi carrera he visto diferentes cambios tecnológicos de mainframe a servidores de clientes y ahora de algo basado en la web hacia what was the last one you mentioned? Client-server, web-based and cloud computing. A lo que se basa en la web y a la computación en la nube. Software has to be more than the interfaces that are delivered as a package. El software debería estar en las interfaces que se ofrecen como un paquete. It's important for the software also to offer services to other computers and to programmers to be able to do more with those systems. Es importante que también ofrezcan servicios a otras computadoras, a programadores para poder hacer algo con esos sistemas. So the concept of an API, Application Programming Interface, is fundamental in modern software. El concepto de las APIs es fundamental en el software actual. As I mentioned earlier, more and more libraries and really all kinds of organizations prefer not to install software on computers in their own establishment, but rather use cloud-based services as a basis of their software. Más y más instituciones prefieren no instalar el software en sus propios establecimientos, sino en la nube. Yeah, we'll talk about that more in a minute. Vamos a hablar más de eso en un minuto. But it's also important to think beyond the computer screen, but more toward mobile devices, as the majority of use by our users happens through mobile rather than any other type of media. Es importante entonces alejarse o trasladarse fuera de la pantalla de la computadora hacia los dispositivos móviles, ya que la mayoría de los usuarios dependen de los móviles, de los dispositivos móviles. So a bit to more say more about cloud computing. Voy a decir algo más sobre la computación en la nube. First, I observe that I see this less in Latin America so far than in other regions I've been to. Creo que esto lo veo menos en Latinoamérica que en otras regiones en las que he estado. But especially in other parts of the world, United States, Europe, as I said, the preference is not to use local technology personnel on maintaining servers, but rather to depend on hosted arrangements for that basic infrastructure. Como les dije antes, en Estados Unidos y en Europa la preferencia es no tener personal local que se ocupe de los servidores, sino tener acuerdos de gestión de sistemas. Right. So if you have programmers in your library, isn't it more beneficial that they work on creating new services that are seen by your users than doing things like maintaining Unix and other type of operating system and system administration tasks? El personal en la biblioteca debería dedicarse tal vez a crear nuevas utilidades en lugar de ocuparse de mantener Unix u otros sistemas operativos. The difficulty, though, is the reliability of the internet connection and how much bandwidth is available so that you can depend on these remotely hosted services for strategic systems.
El problema es la confiabilidad de la conexión a Internet y el ancho de banda para poder depender de estos servicios gestionados. Yeah. So in areas where there might not be reliable internet service, where the internet service might be slow, then I continue to see greater reliance on local computing. En aquellas áreas donde tal vez el servicio de Internet no es confiable o es lento, hay una mayor dependencia de... But regardless, I think this infrastructure is evolving, and I expect to see more cloud-based computing for libraries in all regions in the near to long term. Esta infraestructura, sin embargo, está en evolución y espero ver más computación basada en la nube en el corto y largo plazo. And so almost all of the commercial providers of library software really emphasize delivering that software via cloud technologies. La mayoría de los proveedores enfatizan esta entrega de los servicios a través de la nube. And this, this means that the provider takes on a lot more of the responsibility for the entire system. The library uses it as a service without having to provide as much local technology support. Los proveedores entonces tienen una mayor responsabilidad en cuanto a la provisión de todo el sistema y la biblioteca no lo provee como un servicio aparte. That's sometimes a good fit for libraries in different regions. Este es algo bueno tal vez para las bibliotecas en diferentes regiones. And sometimes it's not. If a library has more technical talent and expertise, then they have funds to buy services from providers, then that's a good reason that many of them continue to stay with local computing arrangements. Pero si tienen tal vez un personal talentoso para ocuparse de la computación interna, entonces tal vez sigan dependiendo de los servidores y no de proveedores externos. Yeah, because the business model is paying a provider for service, and that's usually in the form of a monthly or annual subscription fee, which may not be possible in some budget scenarios. El modelo de negocios es pagarle a un proveedor por este servicio, por mantener al servidor, y puede ser una cuota anual o mensual que algunos no pueden costear. So let's talk about some of the strategic changes that I see happening in library technology and library automation. Vamos a hablar sobre algunos de los cambios que veo en la automatización de las bibliotecas. So I see that in Latin America, the integrated library systems continues to be the core of library automation. Creo que en Latinoamérica los sistemas integrados en las bibliotecas, de gestión de bibliotecas, son el centro de la automatización, el corazón. It's also important to think about the way and the kinds of interfaces that libraries provide for their users to discover resources within their collections. También es importante analizar la forma y las interfaces que utilizan las bibliotecas para que sus usuarios puedan hacer descubrimientos. So we'll see there's a whole genre of discovery systems that is different than the systems used for managing library collections. Hay todo un género de sistemas de descubrimiento que son diferentes a la forma en que se gestionan las colecciones bibliotecarias. It's also critically important for academic libraries to have the tools they need to manage collections that today are mostly electronic. También es importante que las bibliotecas académicas tengan las herramientas para gestionar las colecciones que hoy en día son mayormente electrónicas. Of course, it varies from one library to another, one region to another, but in the United States and other countries, 80 to 95% of a collection can be spent on electronic resources. Por supuesto varía entre bibliotecas y diferentes regiones, pero en los Estados Unidos y otros países un 80-95% de las colecciones son electrónicas o digitales. The critical problem in that case is not how you check out books and manage print collections, but how do you manage these very large and complex collections of electronic resources.
El problema entonces no es tal vez cómo retirar libros o ocuparse de las conexiones impresas, sino cómo gestionar los recursos electrónicos. Yes, and these electronic resource collections are dynamic. They change every year, every month in the content that's available through a lot of the packages and resources that libraries subscribe to. Estas colecciones son dinámicas, varían anualmente, mensualmente por las suscripciones que tienen las universidades, las bibliotecas. I think it's much more complex to manage electronic resources than it ever was to manage print. Creo que es mucho más complejo gestionar los recursos electrónicos de lo que fue siempre manejar las colecciones impresas. So what I see happening is the emergence of new systems that are designed to manage electronic and print resources in a much more unified way. Lo que veo es una emergencia de nuevos sistemas que deben gestionar recursos electrónicos e impresos de manera unificada. Another important trend has to do with the way that libraries cooperate to be able to implement these new systems. Otro cambio que veo, otra tendencia que veo es cómo las bibliotecas cooperan para implementar estos nuevos sistemas de automatización. Globally, I see a major shift from libraries implementing automation systems independently on their own for their own institutions toward using automation that's shared broadly through collaborative partners. Lo que veo es una diferente implementación por parte de las bibliotecas de sistemas autónomos o independientes o tal vez compartir algo entre diferentes instituciones, un sistema automatizado entre diferentes instituciones. The spirit of cooperation depends on shared infrastructure that makes that cooperation not only efficient but possible. El espíritu de cooperación consiste en una infraestructura compartida que hace que este sistema sea no solo más eficiente, sino también más fluido. Yeah, and there are dozens of examples that we could talk about throughout the world. Podemos hablar de varios ejemplos alrededor del mundo. Denmark, Ireland, Orbis Cascade in the United States, just as a few examples to mention now. Dinamarca, Irlanda, Orbis Cascade en los Estados Unidos. The traditional integrated library system is not a good foundation for this type of broadly shared infrastructure for multi-institutional cooperation. El sistema independiente de gestión de bibliotecas tal vez no es una buena base para la cooperación a gran escala entre bibliotecas. We'll talk some about open source software in libraries. Vamos a hablar sobre código abierto para las bibliotecas. You know, this is what I see much more in Latin America. There is tremendous energy and excitement around open source in libraries here. Esto es lo que veo más en Latinoamérica. Hay mucha excitación y energía que se pone alrededor del tema del código abierto. Interest is strong in the United States, but primarily in a context of commercial support for open source. En los Estados Unidos hay interés, pero principalmente en lo comercial. In Asia, there's hardly any interest in open source. En Asia casi no hay interés en código abierto. And so, like I said, there is lots of interest in Latin America. Argentina, for example, is very important in the development of COA. We were talking about the deep involvement of the Universidad en Córdoba, for example, in COA. Esto se ve mucho interés por parte de Latinoamérica. En Argentina vemos la importancia de la cooperación y hay una gran participación de la Universidad de Córdoba en este tema. So in some of the examples that we see in Latin America, especially for open source software. Algunos ejemplos que vemos en Latinoamérica, especialmente para el código abierto. So ISIS has been available for a long time. ISIS ha estado disponible por un largo tiempo. But traditionally, ISIS has not been open source, but rather it's free software provided in a proprietary way developed by UNESCO and BREME in Brazil. ISIS tradicionalmente no ha sido código abierto, sino gratis, algo gratis, desarrollado por UNESCO. The latest version of it, ABCD, is
finally released in open source, and it is seeing increased adoption. ABCD, que es la última versión, está disponible en código abierto. But the main software that I see in libraries that's open source is COA. Pero el principal software que veo en las bibliotecas que es de código abierto es COOP. It is probably the most implemented integrated library system in the world. Es tal vez el sistema de gestión de bibliotecas más implementado en el mundo. It's difficult to document that because since it's open source, I don't have solid data of exactly which libraries use it. Es difícil de documentarlo porque como es código abierto, no es tan fácil ver qué bibliotecas lo utilizan. So the most numbers of libraries institutions are probably using open source in Latin America and other developing nations. La mayoría de las bibliotecas en Latinoamérica y otras naciones en desarrollo utilizan código abierto. But there's a minority of better funded organizations with more resources that use commercial systems. Pero hay otras instituciones con mejor financiamiento que utilizan fuentes comerciales. Yeah, large university libraries, some of the larger public libraries, they are ones that are currently using proprietary systems. Algunas de las grandes bibliotecas universitarias o bibliotecas públicas utilizan sistemas propietarios. So one of the differences that I see in Latin America is pretty fundamental. In many parts of the world, centralized library systems are prevalent. La diferencia que veo en Latinoamérica es fundamental. En otras partes del mundo, la centralización de los sistemas es lo que prevalece. Whereas in Latin America, the concept of separate libraries for each faculty of a university still seems fairly common to me. En Latinoamérica, las bibliotecas separadas para cada facultad de una universidad parece algo bastante común. So that can be a challenge when each of those faculty libraries may independently be implementing their own automation systems. Esto puede ser algo desafiante cuando cada biblioteca de cada facultad implementa sus propios sistemas de automatización. Possibly supplemented by union catalog that includes those or other kinds of arrangements. Tal vez suplementado por otros catálogos que incluyen estos elementos. I'm not saying this is a good or a bad thing, but it makes resource sharing within a university more complicated, and it makes resource sharing among universities more complicated. Creo que, no digo que sea algo bueno o malo, pero creo que dificulta el compartir los recursos dentro de la universidad y entre universidades. And what libraries do, I think, naturally varies by region. My basic observation, you can tell me if it's true, that Latin American universities still have higher proportions of print than you would see in other parts of the world. Creo que lo que hacen las bibliotecas varía por región, pero mi observación básica, ustedes me dirán si es errónea o no, es que las universidades latinoamericanas tienen una mayor proporción de colecciones impresas que electrónicas. So therefore, the pressure and the timeline to move to some of these new unified systems may be a bit different. Entonces, la presión y tal vez la línea de tiempo para trasladarse a estos sistemas unificados puede variar. Okay. So let's talk a little bit more about the trends that I'm seeing specifically in academic libraries. Hablemos un poquito más entonces sobre las tendencias que veo en las bibliotecas académicas. How many are here with an academic library? ¿Quiénes aquí están con una biblioteca académica? ¿Pertenecen a una biblioteca académica? Say, bibliotecas públicas, ¿Bibliotecas públicas? especializados, governmental, etc. Okay. Okay, sí, primarily academic. Okay. Principalmente académicas entonces. So, as I said, academic libraries face the challenge of providing resources and support of the courses and the research of a university. Entonces, como les dije, las bibliotecas académicas son responsables de proveer los recursos para la investigación y para los cursos de la universidad. So much of that research is delivered in the form of scholarly and professional articles rather than books. Entonces, la mayoría de esa investigación se transmite a través de investigación especializada o
artículos de publicaciones en lugar de textos en sí o libros. In the United States, from where I live, I observe this trend that very small portions of library budgets are spent on print books. Lo que veo en los Estados Unidos como tendencia es que una poca proporción del presupuesto de la biblioteca se dedica a los libros impresos. When I was at the Pontifical University of Chile, Santiago, their story was a bit different, where they had a lot of spending on electronic resources, but still the proportion of print was much higher than I'd seen other places. Mi experiencia cuando estuve en Santiago, en Chile, fue que se dispone dinero para recursos electrónicos, pero todavía sigue siendo mayor el dedicado a los libros impresos. So this transition from print to electronic is different in different regions, but I think inevitable in the short to long term. Creo que esta transición de lo impreso a lo electrónico es diferente según la región, pero creo que, sin embargo, es inevitable en el corto a largo plazo. As libraries make this shift toward electronic access to journals especially, it changes a lot the way that libraries deal with their space. Al virar las bibliotecas hacia el acceso electrónico, por ejemplo, las publicaciones o las revistas, cambia también cómo manejan su espacio. Libraries, once they provide electronic access to journals, have the flexibility to shift their user spaces, their physical spaces, more toward things that their users use instead of storing collections. Al trasladarse a este acceso electrónico a las publicaciones, los espacios para los usuarios tal vez se focalizan en los que utilizan los usuarios, necesitan los usuarios en lugar de para albergar las colecciones. Yeah, so you see a lot more dedication of library physical space to collaborative use for students and faculty. Se ve un mayor uso de los espacios físicos para el uso colaborativo de los estudiantes y del cuerpo docente. You know, computer labs, Creative Commons are typical facilities that are being built in libraries. Lo que se construye ahora en las bibliotecas son tal vez laboratorios de computación, lugares de creación común, lugares para trabajo colaborativo. And this is also strategic in that libraries are not just about collections, but also about providing services and spaces to their users for collaboration and creativity. Esto también es estratégico porque las bibliotecas no solo se tratan de albergar colecciones, sino también de proveer servicios a los usuarios para el trabajo colaborativo. In a time where electronic collections are more homogenized, really, where each university has mostly the same material. Esta es una época donde la mayoría de las colecciones electrónicas se han homogeneizado. La mayoría de las bibliotecas tienen más o menos las mismas colecciones electrónicas. Libraries will distinguish themselves more by the services they provide, the spaces they provide to their campuses, and in their special collections of materials that other libraries don't have. Las bibliotecas se distinguirán por los servicios que proveen, para los espacios que tienen en el campus y también por sus colecciones especiales. So print collections in academic libraries tend to be shrinking a bit. Las colecciones impresas en las bibliotecas académicas tienden a reducirse, But in a way, they're becoming more specialized and unique. pero se están especializando más y son más específicas y únicas. More and more libraries are taking large amounts of their print collections and moving them off-site for maybe hourly or daily retrieval. Algunas bibliotecas están trasladando estas colecciones impresas fuera del edificio de la biblioteca por tiempo variado, por un periodo variado. For example, I'm working with a group of libraries in the New York area where they have a 20 million volume storage facility that they provide 24 access retrieval from. Yo trabajo, por ejemplo, con bibliotecas en el área de Nueva York, donde tienen un lugar de almacenamiento de 20,000, was it? 20 million 20 million Yeah. texts. books, yes. Donde tienen unos 20 millones de libros y se albergan estas colecciones, pero se las puede retirar.
And the way that libraries buy ebooks is quite different than they buy print books. Y la manera en que las bibliotecas adquieren estos libros electrónicos es diferente, por supuesto, de cómo adquieren los impresos. Where the emerging model is more demand-driven acquisitions. Estas adquisiciones son dirigidas o dependen de la demanda. Where a library will buy a collection of maybe 20,000 books, Tal vez una biblioteca comprará unos 20.000 libros, buy access to it, and only buy the books once they're used by a patron. En este otro modelo solo se comprarían los textos una vez que los necesita uno de los usuarios. And this is a fundamental change also, from librarians selecting books to patrons selecting books. Este es un cambio fundamental también que varía del bibliotecario que elige los libros al usuario que selecciona los textos, Which is also a good and bad thing. lo cual también es bueno y malo. So we talked some about the systems that libraries use to manage their collections, resource management systems. Hablamos sobre los sistemas de gestión de recursos bibliotecarios. Within that broader category, I see two types of systems. Dentro de estas categorías veo dos tipos de sistemas. One is the traditional integrated library system. Uno es el sistema integrado tradicional. So it's integrated, but it's mostly integrated toward print resources. Es integrado, pero en mayor parte se orienta hacia los recursos impresos. It has the traditional modules, cataloging, circulation, serials, and so forth. Tiene los elementos tradicionales de catalogación, circulación. But the functionality within the integrated library systems is kind of fundamentally cemented toward print resources. Pero esta funcionalidad se focaliza hacia lo impreso, hacia los recursos impresos. And so a library would use some other system to manage their electronic resources. Entonces una biblioteca utilizaría otro sistema para gestionar sus recursos electrónicos. And so the other type of system that I see emerging, I call the library services platform. Entonces el otro sistema que veo que está emergiendo es los servicios de plataformas bibliotecarias. And this is a fundamentally different approach to automating libraries Este es un abordaje fundamentalmente diferente because it's designed from the ground up to manage electronic, print, and digital resources altogether. y su diseño es básicamente focalizado hacia lo electrónico. And I'll talk more about that in a bit if we have time. Voy a hablar de esto en unos pocos minutos. As libraries purchase fewer print materials, Al adquirir menos materiales impresos, it's important for them to find effective ways to share those materials with their partners and peer libraries. es importante que encuentren maneras efectivas de compartir este material con sus pares, con otras bibliotecas pares. Traditional interlibrary loan through services like OCLC, I think, will persist for a long time. Creo que los préstamos interbibliotecarios van a persistir por un largo tiempo. Where a patron needs a book and asks somebody in the world, some library in the world, to deliver that one book. Tal vez un usuario necesita un texto, entonces se le pide a una biblioteca en el mundo que entregue, que mande ese texto. But that's an expensive model of resource delivery. Pero ese es un modelo costoso de la entrega de recursos. So a lot of other models are emerging that provide resource sharing more efficiently within more limited defined groups. Están surgiendo otros modelos que proveen el compartir recursos de una manera más limitada en un grupo específico. One model is for libraries that continue to use integrated library systems to work with direct consortial borrowing software to be able to, in more automatic ways, manage requests and delivery of materials. Para algunas bibliotecas tienen lo que se llama un préstamo entre consorcio directo, un préstamo directo entre el consorcio de bibliotecas, que es algo más eficiente. But the other is this shared infrastructure approach I mentioned earlier. Pero el otro es la infraestructura técnica compartida que mencioné antes. This is a model that allows much more efficient resource sharing because you're all using the same technological infrastructure. Esto permite una
el compartir recursos de manera más eficiente porque todos tienen la misma infraestructura tecnológica. It facilitates not only the sharing of collections, but the collaborative development of collections across multiple institutions. Esto permite no solo el compartir los materiales, sino también el desarrollar colecciones a través de diferentes instituciones. Where one university may build a strong collection in engineering, another in chemistry, another in philosophy, and one will concentrate in Chinese, another one in English, others do Spanish. So it allows efficient collaborative approaches to building a shared aggregate collection. Mientras algunas universidades se especializan tal vez en literatura, química, filosofía, otras en chino o en inglés, esto permite un abordaje colaborativo a la construcción de una colección compartida. At the same time, this environment then provides a much more powerful environment to the users to be able to search for materials across these different cooperating institutions with all of those different specialty areas. Para el usuario también lo empodera en cuanto al uso de poder buscar diferentes materiales entre diferentes instituciones. The challenge then is how do you get materials from one library to another? Most have implemented some type of expedited delivery service where couriers move books from libraries once, twice, 3 times a day. El desafío es cómo trasladar los materiales de una biblioteca a otra. Tal vez deben tener un servicio de courier que sea rápido y que tal vez tenga que trasladar materiales 1, 2 o 3 veces al día entre bibliotecas. And this slide mostly repeats what we just said, but this slide talks about some examples that you probably heard of, where the Orbis Cascade Alliance in the United States, states of Washington, Oregon, and Idaho have a very successful project in sharing their infrastructure. Esta diapositiva menciona algunos ejemplos de proyectos de infraestructura compartida, por ejemplo en Orbis Cascade, en Washington. I won't list the others, but Orbis Cascade comes up a lot because it was an early case that a lot of folks in libraries were looking at to determine the validness of this model of resource sharing. Orbis Cascade es un buen ejemplo porque se lo observó al principio como un modelo para determinar cuán válido era este modelo de compartir recursos. And so since it's been mostly successful, I think, a lot of other organizations have followed in that model. Creo que ha sido mayormente exitoso. Muchas otras organizaciones han continuado con este modelo. So let's talk a little bit more about this library services platform that I see as an important genre of library software that's emerging. Entonces hablemos algo más sobre las plataformas de servicios bibliotecarios que veo como este nuevo género de gestión de recursos que surge. So it's not designed to manage any one kind of library material, but is designed to be flexible enough to manage all kinds of library materials. No está diseñado para gestionar una sola clase de material bibliotecario, sino que está diseñado para poder manejar diferentes tipos de materiales. It therefore needs to be able to deal with all of the different metadata structures associated with all of those different formats. Entonces debe poder lidiar con las diferentes estructuras de metadatos para esos diferentes formatos. MARC, as we mentioned, Dublin Core for electronic resources, BibFrame once it becomes available. The idea is for flexible metadata management. Los que mencioné antes son MARC, Dublin Core para lo electrónico, BibFrame. La idea es que sea flexible, un manejo flexible de metadatos. I don't know what the phrase is in Spanish, but you don't hardwire anything into the system. It's all designed to be flexible. No debe haber algo que sea muy rígido en el sistema, sino que todo debe diseñarse para ser flexible. These new systems are created in modern web-based multi-tenant platforms. Estos nuevos sistemas se diseñan en base a la web con plataformas de múltiples usuarios o multi-tenancy.
Right, which gives them the ability to support this kind of shared infrastructure that we talked about, and to be able to deliver built-in knowledge bases and indexes that are used by all of the different organizations that use that software. Deben tener la habilidad de compartir la infraestructura y deben poder construir conocimiento a partir de compartir indexado, por ejemplo. When all of the data and functionality is delivered through a single platform, that provides many opportunities to do more statistics and especially analytics to be able to support the library in the decisions it makes regarding its collections and operations. Cuando estos datos y funcionalidades tienen una única plataforma, es más fácil realizar un análisis de datos, por ejemplo, para ver cómo se gestionan las colecciones. Yeah, it's fundamental to know which journal titles are used more or less so that you can make decisions about renewals, cancellations, and new purchases. Es, por ejemplo, fundamental saber qué títulos de qué revistas se piden más o menos para poder renovar o cancelar ciertas suscripciones. And so I try not to talk a lot about kind of the brand names of systems, but just to mention that the main two examples of this model of software include OCLC's World Share Management Services and Alma from Ex Libris. Dos ejemplos de este modelo son OCLC de los servicios de gestión de WorldShare y Alma de Ex Libris. For the libraries that are able to be involved in commercially provided systems, this is what most academic libraries are moving toward. Para las bibliotecas que pueden depender de algo que se provee comercialmente, es hacia donde se están trasladando. Esta es la dirección hacia la que se trasladan. And so this is a shift from the integrated library systems we mentioned earlier. Este es un cambio entonces de los sistemas integrados de gestión de bibliotecas que mencioné antes. This is a trend that's happening globally, Esta es una tendencia que ocurre a nivel global, though we're in still moderately early days. aunque todavía estamos en los inicios. Though these products have been available since 2010 or 11. Estos productos han estado disponibles desde 2011. So we're 4 or 5 years into this transition. Ha pasado unos 4 o 5 años desde la transición. And I would expect in the next 5 to 10 years there will be more universal adoption of this model of automation in academic libraries. Creo que en unos 5 a 10 años habrá una adopción más universal de estos sistemas en las bibliotecas norteamericanas. These systems are designed to connect with other kinds of systems, Estos sistemas están diseñados para conectarse con otros tipos de sistemas, to be able to use modern web services and APIs to connect with the rest of the infrastructure of the university. Utilizan modelos de servidores en la web y APIs para conectarse con otros servicios en la web. With student record management systems, with financial systems, with personnel systems, so that universities can build cohesive technical and business infrastructure. Se conectan con sistemas de gestión, con sistemas financieros, de personal, para poder tener un sistema de infraestructura cohesivo. And so libraries can more efficiently interact with their suppliers and vendors and with other partners from other libraries. Y de esta manera pueden interactuar más eficientemente con proveedores, vendedores y otras bibliotecas. It's important for library systems